Hola, hola, bienvenidos una vez más a Diplomacia Icónica. El día de hoy traemos un tema súper chévere e interesante que es la ampliación del grupo BRICS. Así que comencemos. Partamos de un contexto histórico, así que viajemos en el tiempo. El término se puso sobre la mesa en el año 2001 y su nombre hace referencia al grupo de países emergentes que lideraban las expectativas de crecimiento económico en el mundo. Pero realmente desde el año 2008 es cuando se vuelve una realidad porque entra Brasil, Rusia, India y China a constituir el BRIC. Oficialmente en el año 2010 es cuando entra Sudáfrica y se crea el icónico BRICS. Hablando en un ámbito internacional, el principal enfoque de este bloque económico es lograr generar oportunidades y soluciones en el ámbito económico, financiero, político, pero a medida que va evolucionando y van pasando los años, se va a extender a la parte cultural, tecnológica, a la ciencia, agricultura, salud y bienestar social. Durante la última década, los miembros del BRICS han logrado adoptar una intervención más activa dentro de los asuntos internacionales, porque en una parte, a nivel individual, los países que constituyen los actores importantes a la hora de lograr preservar la seguridad regional y a su vez afrontar desafíos económicos, ya sea a través del trabajo en las instituciones continentales o a veces mediante la coordinación con potencias externas, es decir, las respuestas políticas a las crisis, como por ejemplo el conflicto nuclear en Corea del Norte e Irán, el mantenimiento de la paz en Haití, el golpe de Estado en Honduras y la excisión de Sudán. También apuntan a crear un orden mundial mucho más justo, para lo cual se hace un énfasis en la necesidad de modificar las instituciones financieras internacionales. Después de habernos contextualizado un poco con esto, vámonos a asuntos de diplomacia y relaciones internacionales. Y este tema lo quiero partir de la siguiente pregunta que leí en un artículo escrito por Giulio Gagliardotti llamado Una paradoja pragmática, los países BRICS como vehículo para la diplomacia de influencia. Realmente el artículo es muy interesante y él hace una pregunta de la cual yo quiero desarrollar en este momento y hacer la relación con el tema de hoy, que es la ampliación del grupo BRICS. Entonces, la pregunta que él hace es la siguiente. ¿Pueden las aves de diferentes especies volar juntas y formar realmente una bandada? Entonces, comencemos por decir que él se refiere a las aves y a las bandadas como los países y el grupo económico. Y este cuestionamiento surge porque cada uno de los países que pertenecen a este grupo cumplen con características muy similares en tanto a la pertenencia, es decir, a los requisitos. Entonces estaba la extensión territorial, la riqueza en recursos naturales, la población absoluta, pero también la otra cara de la moneda es como el alto grado de diversidad en tanto a la parte geográfica, política, social y sobre todo en la parte cultural. Entonces, en este aspecto de la diversidad entra a jugar un papel súper importante en las relaciones internacionales, porque estas permiten que los vínculos que se crean para facilitar la parte económica, social, política entre los países sea más claro, y también permite entender las diferencias culturales, y esto lo quiero argumentar por medio de los tipos de ideales que plantea Richard Lebow eh, frente a las relaciones internacionales. Y para los que no sepan quién es Richard Lebow, él es una persona que se caracteriza mucho por su trabajo en las relaciones internacionales y es un politólogo americano. Entonces él plantea cuatro tipos de sociedades. Y también hace mucho énfasis que si bien no se va a ver en la realidad tal cual él lo está explicando, sí vamos a encontrar muchas similitudes para lograr identificarlas. Entonces, tenemos como primer tipo de sociedad los mundos informados donde se domina con la razón. Esto se explica como la cooperación es la base para ser necesaria e encontrar la felicidad y la realización. Los actores van a compartir las metas, la definición de justicia y los conflictos se van a solucionar de una forma muy fácil y pacífica.
En la segunda encontramos los mundos basados en el espíritu, es decir, la autoestima. La cooperación se va a ver como rutina, más que en los intereses comunes. Se va a fundar en la amistad y en los lazos familiares, aunque también es muy importante decir que la cooperación es más fácil entre desigualdades que dependen de un líder que entre iguales que compiten por el liderazgo. En estos mundos también se encuentra mucho que el conflicto es como la norma y va a ser súper normal ver que las guerras por honor son frecuentes en estas sociedades tradicionales. Como tercera encontramos las sociedades basadas en los intereses materiales. Acá, como en la pasada, la cooperación también es la rutina. Cooperación y normas se basan en intereses comunes, aparecen también los intereses opuestos y solo a medida que la razón vaya prevaleciendo se van a lograr resolver los problemas de una manera pacífica porque todos comparten el interés superior de mantener la paz y precisamente por medio de procedimientos e instituciones se logra avanzar mejor en la consecución de los objetivos materiales. Y en el último tenemos los mundos basados en el miedo, que son muy conflictivos, ni los medios ni los fines del conflicto se ven acotados por las normas, los actores siempre se van a concentrar en la seguridad como la primera preocupación, y acá se va a establecer el dilema de la seguridad, que también se van a producir muchas carreras armamentistas, como una consecuencia del aumento de la inseguridad que se cree pues en este tipo de sociedades. El miedo siempre a tener un adversario logra crear como la cultura de cooperación, pero solamente es mientras se percibe que permanece como la amenaza y se desvanece cuando ya no se ven amenazados. Y constantemente se van a correr riesgos porque para ellos perder la seguridad propia pues es un desastre. Esos son los cuatro tipos de sociedades que Richard Lebow nos plantea y realmente esto lo mencioné porque es una forma más clara de entender todas las diferencias culturales y porque siempre se deben fundamentar en el ámbito de las relaciones internacionales. Ahora bien, retomando la relación con los países del BRICS, que tienen economías muy diferentes como lo mencioné anteriormente y gobiernos con objetivos de política exterior a menudo también divergentes, que es un factor que va a complicar mucho el modelo para tomar decisiones de este bloque económico. Y aquí es donde logramos ver que entra la diplomacia como la forma en la que se van a manejar las relaciones internacionales para lograr velar por los intereses de cada una de las naciones participantes. Eh, por ejemplo, el hecho de que para la cumbre del BRICS se haya invitado a Sudáfrica, que es un país de 50 millones de habitantes, que mucho más relacionado con su actividad diplomática internacional y su influencia regional que con el tamaño de la economía que tiene o el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, ya para el año 2024 vimos que el BRICS acordó admitir a Argentina, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos para lograr así reorganizar como el orden mundial y que se logre poner a favor del sur global. eh, es algo positivo, pero también vimos que la admisión de algunos países crearon opiniones divididas, por ejemplo, en el caso de Argentina, por parte de los políticos, de los periodistas, porque se cuestionaba mucho la idea de que Argentina perteneciera a una misma escena internacional que Irán, porque, por ejemplo, los judíos que viven en Argentina sufrieron muchos ataques terroristas en el pasado por parte de las milicias iraníes, entonces eso como que sí divide mucho y polariza las opiniones de que compartan esta escena internacional, como lo mencioné anteriormente. Entonces, aparte de esto, yo quiero concluir que así el BRICS incluya gran parte de la población mundial, pues el solo hecho de incluir a India, que según varios datos económicos, políticos y sociales nos hemos dado cuenta que la India es
el primer país con más población en el mundo. Y según los datos del portal France 24, el BRICS acarrea la cuarta parte del Producto Interno Bruto global. Las divisiones internas que hemos encontrado han obstaculizado durante mucho tiempo las ambiciones de los BRICS de convertirse en un actor importante en el escenario mundial. Entonces, también vimos que el deseo de algunos estados miembros de este bloque económico de lograr abandonar el dólar nunca se ha logrado materializar, y el logro más concreto es sobre el nuevo Banco de Desarrollo, que ahora está luchando frente a las sanciones contra Rusia, pues por todo lo de la guerra de Rusia, Ucrania, y entonces pues en este caso el accionista fundador de este banco fue Rusia, entonces se está logrando como acomodar esta parte. Entonces, pues haciendo como todo ese recuento histórico, nos hemos dado cuenta que el BRICS tiene mucho que ver con las relaciones internacionales y con la diplomacia, y no solamente el BRICS, sino que todos esos asuntos económicos, políticos, sociales, internacionales siempre van a ir muy de la mano. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y los espero para uno próximo.